en esta peña de los domingos, de los sabios en la Z, donde se trata siempre de temas fundamentales. Se abordan los temas medulares de la existencia nacional y de la evolución de los acontecimientos mundiales. Y eso es algo que siempre hay que celebrar, porque, como decía nuestro amigo Federico Enrique Gratero, aquí históricamente siempre hemos estado haciendo política mirándonos el ombligo y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. A veces vemos demasiado hacia alrededor. Y entonces lo que pasa alrededor nos impacta para bien o para mal. Siempre hay un grupo pequeño que ve lo que pasa alrededor y se aprovecha de lo que pasa en el entorno global, en el entorno regional e insular. Hablar del estado ideal que necesitamos. Bueno, yo creo que en realidad hay que aterrizar al campo de la geopolítica. Nosotros tenemos que tener una mirada bien realista, real política. ¿Cuál es el estado más que ideal? ¿Cuál es el estado que podemos construir aquí y ahora a partir de todas nuestras experiencias históricas anteriores? Porque no podemos hacer una creación de nuestra voluntad, de nuestra invención, no. Cómo los procesos históricos han venido condicionando la marcha de los acontecimientos dominicanos, es algo que tiene que ser una primera mirada. Porque lo decía de Israel, y la política es la eterna, la permanente transacción entre el ideal y la realidad. No se puede hacer verdadera política, buena política, sin ideas, sin ideales, pero también sin un sentido realista, porque no es una lista de deseos, de buenos propósitos. Es aquí y ahora, en esta coordenada, con nuestra historia, con nuestros recursos, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero es el reconocimiento de nuestra realidad actual. Nosotros tenemos que desmontar un conjunto de mentiras piadosas, y más que piadosas, convenientes, que se viven difundiendo para poder vender bien el camello. Una expresión famosa que los economistas conocen bien. Para poder vender bien el camello, se construyen unos relatos magníficos. Nosotros somos la economía, con una tasa de crecimiento, la séptima economía. Vemos un conjunto en realidad, de manipulaciones de los datos, de las cifras, incluso datos que ya mucha gente no cree, porque ya hemos tenido experiencias tan frustrantes como la del último censo. ¿Y nos ayudan desde fuera? No, al contrario. Se quiere precisamente que estemos navegando sin brújula, sin datos. Entonces yo pienso que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Nosotros somos un estado débil. Hemos logrado cosas, porque tampoco podemos caer en el pesimismo que inmoviliza, que frustra, que pone a la gente en fuga. No. Nosotros hemos logrado muchas cosas como país. Y están ahí. Osvaldo Montalvo dice que somos un estado fallando, que estamos al lado de un estado fallido. Sí, y que podemos ser un estado caído. Fallidos. Podemos ser un estado caído. Y eso no está lejos si no reaccionamos. Entonces,
¿Cuál es la realidad? Bueno, en primer lugar, preservar la nación. La prioridad ahora mismo es preservar la nación. La nación, ¿por qué hay que preservar la nación? Conservar la nación. Porque realmente está amenazada. ¿Qué es la nación, Pellegrini? La nación decía... Son su gente y sus valores. Mira, la nación históricamente surge como un proyecto colectivo de los grupos. Está probado que son grupos. Para que una nación tenga fortaleza, tiene que tener una estructura familiar, una estructura social, una estructura Cultural, interétnica bastante bien trabada. Comunidad de valores. De eso se deriva sanguínea, comunidad de vínculos valores, Claro. de comunidad de aspiraciones, de proyectos. ¿Qué pasa? Ese concepto de nación está vinculado también al concepto de patria. Una nación es fuerte cuando el valor del patriotismo está enraizado en la mayoría de la población. El apego a la tierra, el apego a los antepasados, el apego a la historia. a la idiosincrasia, celebrar las cosas buenas e incluso defender, como hacía Martí, defender aún nuestras debilidades. Él decía, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Para celebrar eso. ¿Se puede defender la nación sin defender el Estado? No, lo que pasa es que quien articula, porque la nación necesita una articulación política. Una nación puede existir sin Estado. Han existido naciones sin Estado. Puerto Rico no tiene Estado. La nación más emblemática en ese caso es la nación kurda. Está presente en 4 estados. 60 En millones. Turquía, en Irak, en Irán y en Siria. Son 60 millones y tienen una cultura y han pervivido. La nación judía ha existido históricamente. Los sioux que están esparcidos en Estados Unidos. Entonces, naciones sin Estado han existido, pero la supervivencia del grupo depende mucho de que cuente con un Estado y con un Estado El derecho al gobierno relativamente funcional. No estoy hablando que sea totalmente funcional, esa es la aspiración. Pero aquí tenemos un problema histórico, los dominicanos tenemos un problema histórico con el funcionamiento del Estado. Voy a poner un ejemplo. El proyecto nacional más importante, que Juan Dionisio lo mencionó ahora, hace poco, es la Constitución de la República. Aquí se hizo una consulta nacional. Participaron 36.000 actores, entre personas e instituciones, durante 2 años. Y ese proceso, después de la fase popular, pasó a la fase política. Lamentablemente, ya ahí en la fase política nosotros lo vimos. Percibimos el plan de algunos sectores de propiamente producir una contrarreforma, de anular muchas de las cosas que podían y que se estaban planteando y que eran de la voluntad de la mayoría y que eran también de interés nacional. Pero incluso Pellegrini, en esa constitución se había dejado la reelección seguida y nunca más. Y el presidente de turno quitó ese artículo para él seguir perviviendo. Mira. Y además no aprobó ninguna de las reformas de participación ciudadana. Lo cual quiere decir, mira, Manuel, que ustedes, se puede decir con ustedes los que trabajaron, yo también trabajé en ello, ¿no? Qué gran vasallo sería si tuviese un gran señor. Mire, lo cierto es que se aprobó esa reforma constitucional. Al final salió
como proyecto nacional. Ahí hay ¿Dónde están los referendos? muchos aspectos que debieron hace rato ponerse en práctica. ¿Qué pasó con la clase política, con la clase dirigente del país? La clase dirigente, los dueños de la finca con pasaporte, que son los que han montado estas estructuras de dominio que nos inviabilizan, que nos han metido en la trampa del Estado mercado insular. No querían. Y la clase política que auspició la reforma, ¿qué hizo? Óigame, después de aprobado, han pasado 15 años. La mayor parte de los mandatos estratégicos de esa constitución no se han puesto en práctica. No se han puesto en práctica. Pero lo preocupante es que Sí, se pusieron en práctica. Se puso en práctica la no reelección y luego se puso en práctica la reelección. Claro que sí. No, Porque Manuel. Tiene que ver cuál es el interés del mando. Bueno, pero el punto es, ¿qué demuestra todo esto? Que hay voluntad de construir un proyecto nacional. En las clases dirigentes, no. No, y ese es el problema de aquí, del presente. Y por eso el Estado Dominicano cada día acusa más debilidades. Ahora mismo vemos las consecuencias de esas debilidades del Estado. Entonces, el músculo de la soberanía, hay problemas para ejercitarlo. El músculo de la autodeterminación, hay problemas para ejercitarlo. Serios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que superar el dilema histórico que nos ha acompañado. Repito, en unos momentos hemos tenido impulsos importantes hacia la construcción del proyecto nacional, pero como le hemos dado una base autoritaria, pues, ahorita se mencionaba el caso de Trujillo, y hay todo un relato que dice, Trujillo es el constructor del Estado moderno. Desde el punto de vista formal, No empezó Lili. óyeme, desde el punto de vista formal, se puede decir que sí, que fue Trujillo, pero ¿qué pasa? Si tú construyes el Estado alrededor de la visión de una finca de un único dueño, de un caudillo, de un mesías, fíjense todos los títulos, padre de la patria, benefactor de la patria, padre de la patria nueva, generalísimo y doctor. Pero eso venía bueno, desde antes, eso no bueno, lo inventó él. sí, Se encontró con ese traje. Perínclito, varón de San Cristóbal. Ya estaba en Santana. Óyeme, ¿qué pasa? Tú anulas la ciudadanía. Tú anulas la ciudadanía. Alguna gente ha dicho, bueno, pero es que había que pasar por el tránsito de primero poner a los ciudadanos a usar zapatos. Claro. Porque la mayoría de los ciudadanos dominicanos en esa época no usaban zapatos. También hay que ponerlo. No iban a la escuela mínimamente. O sea, Esa es la visión griega. bueno, se puede entender que Trujillo correspondió a lo que Vallenilla Lán llama el cesarismo democrático, una etapa de la vida del país. Bueno, se suponía que eso era una etapa. Después viene otra etapa presidida, dominada por una figura excepcional. Yo digo que hay que estudiarlo en profundidad, que es Joaquín Balaguer, porque él tenía rasgos autocráticos, pero también tenía una sensibilidad política y un sentido histórico que lo llevaba perfectamente y además aterrizaba en la geopolítica. Lo llevaba perfectamente ¿a qué? A saber que tenía que hacer cosas y tan importantes como preservar el medio ambiente. Si Balaguer el día de la toma de posesión no declara el cierre de los aserraderos en 1966 y hubiera dejado la política
que estaba avasallando en esos momentos, que venía desde Trujillo, porque Trujillo no llegó a abordar ese tema con... Pero creó el Parque Bermúdez. Sí, pero la verdad, si Balaguer no toma esa agenda, No, y Balaguer la agenda del agua, de las infraestructuras de agua, La Óyeme. ley de inversión extranjera. del 60. mira la ley de inversión extranjera, También eso. yo te voy a decir una cosa, el modelo de inversión extranjera que se aprobó aquí, óyeme, el modelo de inversión extranjera que se aprobó aquí, Fondofide e infraestructura. yo en ese momento le hice muchas objeciones porque en realidad... No, la que está ahora. Ah, bueno. No, yo estoy hablando de la de Balaguer, que obligaba a las empresas extranjeras a invertir el 25% no. de su ganancia. Esa Esa era la ley. Ah. La que hizo que La que se bajaron los pantalones fue la otra. Ah, no, que con el claro. pusieron un teléfono hasta allá en la frontera. Claro. No, porque había realmente una... Él tenía una visión de nación y la estaba ejecutando. Pero todavía nos faltaba algo muy importante. Nos falta algo muy importante, que es la construcción de ciudadanía. Miren, lo voy a resumir para no extenderme más. Una nación es exitosa, pervive, se potencia, pasa por todas las pruebas, si sus clases dirigentes son capaces, son responsables, son funcionales para articular un proyecto nacional, no un proyecto corporativo, no un proyecto de cada uno. Ese proyecto nacional tiene un objetivo, una meta, que es integrar a la población, a sus ciudadanos, a sus masas, a la gente, a los procesos productivos. Porque sin producción no hay nación. Y no es solamente el lema de Confenagro, del que yo soy parte, sino que es un concepto que tenemos que, si nosotros no convertimos la nación en un gran concierto para producir riqueza, no para concentrar renta. Hago esa aclaración porque ¿cuál es el problema que aquí tenemos? Que aquí tenemos más gente queriéndose hacer rico que produciendo riqueza. El modelo de éxito de República Dominicana, ¿cuál es? Usted tiene acceso a un Lamborghini y se ganó 4 millones en la Casa de los Foques. Mientras ese modelo se promueva, el modelo consumista, el modelo de lucro fácil, de alto consumo, donde la palabra austeridad, límite, está proscrito, no hay posibilidades de que, porque no todo, si tú le dices a los dominicanos que es tener un Lamborghini, este país no... Más ningún país soporta esa idea de tener un Lamborghini, de que todos los ciudadanos puedan tener. Donde más tenis de marca se venden en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Si logramos cambiar esas relaciones de poder, incorporar realmente a los dominicanos a la producción de riqueza, premiando el recurso humano, estimulando el recurso humano. Porque el modelo nuestro expulsa nuestro mejor recurso, o se va al exterior, o se va a la informalidad, o se va a las redes del clientelismo y del asistencialismo como alternativa, porque no es porque quieran. La mayoría de la gente no quisiera estar dependiendo de un favor de un político, de un partido. ¿Tú le has preguntado a la gente? No es así. La mayoría de la gente, óyeme, la mayoría de la gente. Ahora, el sistema con el tiempo causa un daño. Ha causado un daño. Porque aquí entonces no se hace nada si no es contando con la autoridad o del presidente o de algunos altos funcionarios. Un camino vecinal.
una pequeña presa, un pequeño acueducto, un canal de riego, deberían ser obras que la administraran las comunidades locales con autoridad para hacerlo. Entonces no lo hace. ¿Por qué eso es importante? Pellegrini, Voy cerrando. un simple destacamento. Sí, claro. Un simple destacamento. Claro. De una oficina y una habitación y una cárcel. Sí, ese es el problema. El modelo nuestro lleva a un centralismo, a una centralización absurda que no funciona para la mayoría de la población. Entonces, ¿qué pasa? Si tú logras cambiar esa relación y empezar a producir riqueza, y tenemos las condiciones, porque vamos a estar claros, este país tiene todas las condiciones para ser un país que produzca mucha riqueza en todos los campos. Entonces, si tú logras eso, tú vas a tener una población que se va a integrar al consumo necesario, a la ampliación de la clase media, pero real, no. Yo tuve una discusión con Rebeca Greenspan, que fue vicepresidenta de Costa Rica y después una funcionaria internacional en INTEC, en unos estudios que yo estaba haciendo. Y la discusión era sobre el tema de cómo combatir la pobreza. Yo cuestionaba, yo decía que había que crear el índice de pobreza actitudinal, porque tú tienes unos índices que son insuficientes, necesidades básicas insatisfechas, o nivel de ingreso. Eso no te va a decir nada verdaderamente sobre la pobreza. ¿Por qué hay que incluir la parte actitudinal? Porque la gente tiene que entender que con su propio esfuerzo, trabajando en las profesiones, en las empresas, en las parcelas productivas, en los servicios, puede avanzar. Y hay que crear el entorno para que esa persona sienta que puede hacerlo, que eso está reconocido. Pero el sistema no logra eso. No lo logra. O no lo quiere. No quiere cambiar eso, porque el control político depende de eso. Si tú tienes una población que el promedio nacional de salario es de 36,000 pesos, 36,800. Hay problema. ¿Por qué? Y con un sexto grado precario de alfabetización. Sexto grado precario de alfabetización. Que si lo medimos en rigor, eso debe estar en un cuarto. Entonces ahí hay problemas. Pero no quieren, las clases dirigentes del país no quieren abordar ese tema. Yo lo decía ayer en un evento que organizó Priyanka Rodríguez. Yo decía, señores, aquí se abandonó la lactancia materna. ¿Y qué política de Estado más importante puede haber en una sociedad que fomentar la lactancia materna? Pero choca con intereses de gente que quiere vender fórmula. Entonces, óyeme, ahí es que tú lo ves. Entonces, ¿a dónde termina eso? Tú terminas con un problema muy serio, el más serio de todo, que es una ciudadanía anulada, degradada. Por eso, entonces, el sistema político está en crisis. Porque para llevar a la gente a votar, entonces se necesita mucho dinero. Mucho dinero porque, y como ese dinero, esos recursos, esas estructuras de movilización de gente, la tienen o los grandes grupos económicos o el crimen organizado transnacional o la maquinaria cleptocrática de los partidos. Un diputado, yo no tengo que hacer absolutamente nada. No compré esta diputación. Ya. A mí que nadie me diga que tengo que darle a más nada. Óyeme. Entonces, y eso pasa a nivel de los regidores. Es más, no se sienten obligados con los ciudadanos. La carrera política aquí se acabó. Aquí gente dedicada a la política, yo soy una excepción por circunstancias, pero dedicada a tiempo completo.
no hay. Y con formación y con vocación, no hay. Entonces, no hay república sin ciudadanos. No hay república sin ciudadanos. Y este problema, y lo digo para concluir, miren, mucha gente está esperando el Mesías. Que cuando se molesta, cuando ve que las cosas no están funcionando, se produce una efervescencia o una colérica, virulenta, en contra. Y no, aquí necesitamos, uno dice, aquí necesitamos un Trujillo, aquí necesitamos un dictador, aquí, óyeme, la verdad, el estado ideal es el estado que puede lograr que la población del país, mayoritariamente, siempre va a haber alguna gente rezagada, que mayoritariamente esa gente se integre a actividades productivas. Que esa condición de ser entes productivos a partir del conocimiento y del trabajo y la disciplina y la empresa y de la propiedad y del crédito, que esa gente logre ciertos niveles de seguridad y de prosperidad. Y eso es lo que hace posible, y lleven eso a las comunidades y a las regiones, porque hay que descentralizar a nivel espacial. Lleven eso a las comunidades, entonces eso genera ciudadanía. Entonces el político no puede seguir repartiendo como favores lo que tiene que garantizar como derechos y libertades. Por eso una revolución republicana también tiene que ser esencialmente libertaria. No en el sentido que lo dice Milei, no. Yo tengo una objeción al planteamiento de Milei. No se puede hablar de libertad sin responsabilidad. Nosotros, de democracia sin igualdad. Se puede decir, viva la libertad. Carajo. Con responsabilidad. Gracias, Pelegrín. Gracias por esa conclusión, esa